Hola a todos, nuevamente aquí mostrando los tutoriales relacionados al programa AutoCAD. En esta ocasión veremos un tema que en algún momento muchas personas me preguntaron: cómo funciona, cuáles son las ventajas, desventajas, cómo yo trabajo, cómo otras personas trabajan, el porqué de una u otra cosa. Entonces aquí voy a explicar detalladamente este tema. Y ese tema es la configuración y el ploteo. Este tema es amplio, pero vamos a ver rápidamente lo más importante. En otro video detallaré otras cosas que no lo voy a poder explicar ahora. En primer lugar, nosotros aquí en AutoCAD tenemos todo el espacio para poder dibujar. Aquí, en esta pestaña llamada modelo, donde nosotros tenemos el espacio suficiente para poder dibujar todo lo que uno se imagina. ¿Correcto? Se podría decir que el espacio es casi infinito y nosotros ubicamos los gráficos en ciertas posiciones y poder hacer la presentación. Si nosotros estamos hablando de configuración y ploteo, significa que el resultado del plano de este proyecto debe estar ordenado. Y no me refiero aquí, sino me refiero aquí, en estas pestañas que están acá al lado. También se les conocen como presentaciones. En la versión en inglés se le conoce como layout. Entonces, yo trabajo de esta manera. ¿Y cuál es esa manera? Crear los elementos, los dibujos o los gráficos en la pantalla negra con el tamaño que le corresponde, con el tamaño real de la figura, y después trasladarlo a las presentaciones con su respectiva escala. Sabemos que aquí en la pantalla negra suponemos de que estamos trabajando en metros, y en la pantalla blanca o en la presentación le vamos a dar una escala, y esta escala me va a ajustar el gráfico. Pero esta unidad de metros no es definida aquí en la pantalla negra, sino es definida al momento de hacer la configuración en cada una de las presentaciones. O sea, en cada una de ellas yo le digo que estoy trabajando en metros para poder jalar los gráficos que se encuentran en la pantalla negra y visualizarlos aquí. ¿Correcto? Entonces, si tienen algún plano, algún trabajo ya hecho o algún dibujo, entonces pueden ir practicando. Hacemos lo siguiente. Primero definimos cuáles son nuestros gráficos. Aquí tenemos un plano, una distribución en planta de cimentación. Tenemos los detalles de las zapatas, cimientos, algún detalle de una placa, detalle de la chimenea, detalle de la losa aligerada, de la otra losa, la escalera, los listones de madera, etcétera, los otros elementos. Nosotros tenemos diferentes gráficos, pero como les vuelvo a repetir, que los dibujos deben estar en tamaño natural aquí en la pantalla negra. Esa es la manera como yo trabajo. Entonces, teniendo estos gráficos aquí, nos vamos a una de las presentaciones. La presentación número 1. Esto ya está ordenado, ya está ubicado, ¿no? Ya tiene la presentación como para poder plotear o imprimir. Tenemos aquí el membrete, que es un bloque dinámico, ¿no? Que nos permite ajustar el tamaño según, ¿no?, el tamaño del papel. Después aquí tenemos estas ventanas o estos rectángulos. También se le conoce como ventanas gráficas, ¿ya? Son herramientas que me permiten visualizar lo que se encuentra en la pantalla negra, mostrándolos aquí. ¿Correcto? ¿Y cómo utilizo, cómo hago funcionar todo esto? Vamos a crear una nueva pestaña, una nueva presentación, y vamos a explicar todo desde el cero. Nos ubicamos en nos está mostrando esto. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Bueno, en primer lugar, lo que estamos viendo es el tamaño del papel. Bueno, es la configuración con la que yo he estado trabajando. Este es el tamaño que por defecto me da el programa. Yo puedo también cambiar esa opción por defecto, en la que me permita ajustar el tamaño directamente en otro formato. Las líneas discontinuas, esto depende del tipo de impresora, ya sea una impresora física o una virtual.
es el límite de la impresión, ¿no? Fuera de eso nada se puede imprimir o plotear. ¿Ya? Todo está dentro, todo es hacia adentro. Lo que estamos viendo aquí como un rectángulo vendría a ser una ventana gráfica. Ese es el nombre correcto con el que se identifica esas ventanas que nos permiten visualizar lo que hay en la pantalla negra. Voy a borrarlo, no hay problema. Ya. Lo que sigue es, tenemos que configurar. Clic derecho en esta presentación y me ubico en el administrador de configuraciones de página. En la versión en inglés es Page Setup Manager. Y nos va a mostrar este formulario donde se van a encontrar todas las presentaciones en una pequeña lista. Bueno, como es la presentación 1, solamente utilizo modificar, ¿no? No voy a crear ni nuevo ni importar, voy a utilizar modificar. Listo. 3 opciones importantes: impresora, papel y unidades. Después el resto son opcionales o depende del uso o el tipo de impresión que se quiere mostrar. ¿Correcto? Abrimos aquí y elegimos una impresora, porque si lo mantenemos esto como ninguno vamos a tener un pequeño problema. No vamos a poder utilizar una pequeña función que se llama presentación preliminar o vista preliminar. Sin esa opción no podemos visualizar cómo va a quedar nuestro trabajo, así que no se recomienda mantener esta opción así. Hay que elegir una por defecto. Si no tienen una impresora instalada al lado de su máquina, entonces utilicen esta que se llama DWF6 eplot.pc3. Bueno, en mi caso yo tengo instalada dos plotters, el 111 y el 110. Utilizo el 111. ¿Listo? Ahora lo que sigue es elegir el tamaño de papel. Vamos a elegir un tamaño A1. Así que dentro aquí nosotros podemos apreciar todos los tamaños que la impresora puede plotear o los tamaños de los papeles que va a aceptar. Así que vamos a utilizar el A1. Pero aquí tenemos uno que se llama ISO A1 y aquí arriba tenemos un extendido ISO A1. ¿Cuál es la diferencia? El ISO A1 significa que es el tamaño estandarizado, el que nosotros conocemos, con las dimensiones en milímetros. Pero lo que pasa es que la impresora va a utilizar de ese margen cierta distancia y a partir de ahí va a empezar a imprimir los límites de impresión, ¿correcto? A diferencia del extendido ISO A1, entonces es un poco más grande, de tal manera que el área de impresión es exactamente el área del A1. Eso significa que necesitamos un papel un poco más grande para poder trabajar con esto. Así que busquen el tamaño apropiado y eso lo venden en una librería bien conocida, en una librería de su ciudad. Pregunten sobre los formatos y las dimensiones del papel para que no tengan problema. Bueno, yo siempre elijo el ISO A1 porque utilizo prácticamente todo el tamaño que le corresponde al A1 más un adicional. Tercero, las unidades. Las unidades son importantes. Este espacio que está agrupado se llama escala de trazado. Muchos me preguntan, ¿esto para qué sirve? ¿Qué es? Bueno, yo la verdad no lo conozco como una escala, sino un transformador de unidades. Una unidad, aquí tenemos un igual, es 1 milímetro. Significa que cualquier gráfico que esté dibujado en la pantalla negra, con las unidades de longitud, automáticamente van a ser milímetros aquí en la presentación, en esta presentación. Ahora, si yo quiero identificar que una unidad de dibujo en la pantalla negra en el modelo sea 1 metro, entonces tengo que hacer la equivalencia. Porque si buscamos aquí, solamente tenemos dos alternativas, milímetros y pulgadas. Entonces en milímetros, 1 metro, ¿cuánto equivale en milímetros? 1000 milímetros, ¿correcto? Entonces de esa manera yo puedo identificar y decir de que los dibujos hechos en la pantalla negra están en metros. Y de esa manera yo puedo trabajar sin ningún problema con las escalas que vamos a ver a continuación, ¿correcto? Porque si esto lo dejan con 1, entonces las escalas que van a tener que usar va a ser totalmente diferentes. Así que vamos a dejarlo por ahora, 1000. Ahora tenemos otras opciones adicionales, como por ejemplo el área de trazado.
el área de trazado. Aquí tenemos presentación, extensión, pantalla y ventana. Si ustedes tienen solamente un solo plano y no tienen ningún otro dibujo o otro plano de fuera, entonces les recomiendo utilizar extensión. Pero si ustedes tienen varios planos en esta presentación, entonces utilicen ventana para poder ir enmarcando cada uno de los planos. ¿Ya? También tenemos esta opción llamada centrar trazado. Es para buscar y centrar lo que se ha marcado utilizando esta ventana, porque si es extensión automáticamente, bueno, no es automático. Si es extensión, eso también podemos elegir si está centrado o no. Otra de las opciones también utilizadas, que son también secundarias, en algunos casos también son muy importantes, esta lista. Ninguno, acá, etcétera. Tabla de estilos de trazado, asignación de plumillas. Esta es una herramienta un poco compleja como para poder explicarlo detalladamente ahora. Pero yo les recomiendo, si ustedes quieren imprimir con los colores que ustedes han elegido en el elemento, entonces déjenlo en ninguno. Si ustedes quieren imprimirlo en color blanco y negro, entonces elijan monócromo. Si ustedes quieren que los dibujos sean como si fuera un fotocopiado o en escala de grises, entonces grayscale, ¿correcto? Y también tenemos otras opciones. Eso van manipulando, pero lo más común es monócromo y ninguno. ¿Correcto? Bueno, calidad, esto no lo tocamos, lo vamos a dejar tal como está. De igual manera, opciones de trazado y la orientación del dibujo, si el papel va a ser horizontal o vertical. ¿Sí? Aquí tenemos otra opción llamada trazar girado 180 grados. Yo siempre activo esto. ¿Por qué? Al momento de imprimir, el membrete siempre se va a encontrar a la derecha, en la parte inferior derecha. Entonces, a partir del borde derecho va a empezar a imprimir, dejando el espacio, el borde del papel con el marco del membrete, ¿correcto? De igual manera, si es vertical, entonces va a empezar a imprimir desde la parte inferior. No se olviden, la parte inferior si es vertical y la parte derecha si es que es horizontal. ¿Sí? Y una vez elegido eso, aceptamos. Y cerramos este formulario y tenemos nuestra configuración. Me había olvidado, quería el papel que sea horizontal. Ahí está. Ahora lo que sigue es poder insertar presentaciones. Y esto lo hago de la siguiente manera. Si ustedes tienen la versión clásica del AutoCAD, es fácil. Solamente tengo que llamar la barra de herramientas adecuada. Clic derecho y busco. ¿Está bien? Clic derecho en cualquiera de los botones que se encuentran aquí. Ojo, esto de aquí es la versión clásica del AutoCAD que puede ser cambiada desde aquí. ¿Ven esta tuerquita que se encuentra acá? Aquí tenemos algunas opciones y buscamos AutoCAD clásico. Es muy probable que no tengamos activada la barra de herramientas ventanas gráficas, o también conocida como en la versión en inglés como Viewport. Así que hacemos clic derecho a cualquiera de los botones. Ojo, esto no es botón, esto no es botón, esto es botón, esto es un botón. Clic derecho y nos va a aparecer una lista. Buscamos entre todas esta lista, encontramos esto, ventanas gráficas. Hacemos un clic y se va a mostrar esto. La versión en inglés de las ventanas gráficas es Viewport. Correcto. Ahora, aquí tenemos una lista de escalas, pero se ven muy pocas, o también se ven escalas que no se usa o no usamos, no es común para algunas personas. Pero no hay problema, puede ser lo que sea, pero al final nosotros podemos configurar nuestra propia escala. Así que tenemos aquí otras opciones. Cuadro diálogo de ventanas gráficas
y aquí tenemos una que se llama una ventana. Elegimos primero esto, marcamos un rectángulo, una forma rectangular, y vamos a encontrar lo siguiente, ¿no? Esta es nuestra ventana y aquí se encuentra un dibujo, un texto y una línea. Si nosotros estiramos esto un poco más, vamos a ver que se va a mantener la forma rectangular. Ahora nosotros queremos que este gráfico se visualice adecuadamente. Ya que nosotros habíamos configurado que los elementos en la pantalla negra está en metros, entonces utilizamos las escalas tal como nos la han enseñado en la universidad o en un curso. Escribimos como si estuviéramos haciendo una operación matemática. Una de las escalas más conocidas, 1 en 100, después también está 1 en 50, 1 en 75, 1 en 20, etc. Entonces escribimos 1 entre 100. 1 en 100 vendría a ser simplemente una fracción. Y da a entender de que el elemento o los dibujos se dividen en 100 veces su tamaño real. Entonces ahí está. Si la escala es 1 en 50, 1 entre 50. ¿Correcto? Fíjense que los gráficos están acomodados de cierta manera. Nosotros podemos estirar y visualizar ciertas cosas. Ahora, si no podemos encontrar el gráfico, entonces hacemos algo. Ven aquí este botón que se llama papel. Hacen un clic. Listo. Y tenemos lo siguiente. Se ha activado la ventana gráfica. Un ejemplo para poder entender cómo funciona la ventana gráfica es, imagínense un set de televisión. Imagínense a Laura Bozzo pues, gritando ahí, que pase el amante, que pase la desdichada, que pase que golpea, que pase el que le gusta que le pegan. Entonces, el set de televisión, si ustedes alguna vez han entrado, bueno, yo nunca entré, yo solamente he visto fotos, lo que pasa es que en ese lugar hay muchas personas involucradas en ese programa. Y nosotros en nuestras pantallas, me refiero a los televisores, al momento de visualizar esos programas, no vamos a ver todo el ambiente, solamente vemos ciertas cosas. Por ejemplo, vemos la cara del comentarista o vemos la cara de otra persona, vemos a veces utilizan la cámara para poder mostrar algunos documentos, a veces hay una cámara que visualiza a todo el público. Entonces nosotros vemos esos cambios de imágenes, ¿no? O esos cambios de cámaras que existen en la televisión. A veces la pantalla lo divide en dos y muestran a una persona y a otra persona. Aparecen unas letras moviéndose en la parte inferior de la pantalla, ¿no? También aparecen logotipos, etcétera. Entonces algo así funciona aquí. Nosotros podemos tener varias de estas ventanas gráficas. Entonces, una vez que esté activado, nos damos cuenta que dice aquí modelo. A pesar de que no nos encontramos en modelo, aquí ya dice. Y vemos que esto se vuelve más grueso. Entonces significa que está activado. Y con el ejemplo más o menos queda a entender. Es como la película del aro, de la chica que atraviesa la pantalla y se encuentra en otro lado en otro lugar. Entonces es algo así. Imagínense que la pantalla de repente se activó y ustedes pueden meterse ahí y ubicarse o encontrarse en el lugar que se muestra. Entonces quiere decir que nosotros estamos trabajando con la pantalla negra, pero desde la presentación. ¿Sí? Ahora, nosotros podemos utilizar las funciones de zoom, encuadre, o quizás podemos dibujar, editar, borrar, etcétera. Pero hay que tener cuidado. Cualquier modificación que no sea las de visualización van a ser afectadas aquí porque es el mismo elemento. Si ustedes borran un elemento acá, en el modelo también no va a existir, va a dejar de existir. Así que tengan cuidado. Entonces, utilizando estas herramientas de visualización, como el encuadre y el zoom, ustedes pueden acomodar la figura, que esté centrado con la ventana gráfica. Si quieren salir de esta o quieren desactivar la ventana gráfica, entonces presionan de nuevo el botón y vuelven al estado normal, ¿correcto? Ahora, si ustedes han utilizado el zoom, hay que tener mucho cuidado que ha sido modificado también la escala, ¿correcto? ¿Por qué? Porque
de la forma como habíamos visto en un inicio, a comparación de esto, por ejemplo, entonces el tamaño ha variado, así que hay que tener mucho cuidado. Seleccionamos y escribimos 1 entre 50 y volvemos, ¿no?, a ajustar el gráfico a su escala correcta. ¿Sí? Ahora, este es un gráfico, el que hemos visto aquí, que es 1 en 50. Todos los elementos están exclusivamente para que se vean en esa escala. Ahora, vamos a insertar otro elemento. Aquí vamos a insertar, por ejemplo, una escalera. Otra manera de poder entrar y salir de las ventanas gráficas es haciendo doble clic en el interior de la ventana. ¿Correcto? Y si quiero salir, hago doble clic fuera. ¿Correcto? Hay que tener cuidado con hacer doble clic aquí, en el borde. Tiene otra función y también es un poquito extenso explicar todo eso. Doble clic y nosotros podemos utilizar el zoom y el encuadre para empezar a buscar el elemento que quiero acomodar. Vamos a buscar otra cosa. ¿Qué es esto? Estas son las secciones de la cimentación. Y la escala que se muestra aquí es 1 en 25. Así que selecciono acá y escribo 1 entre 25. Y ahí está. Se acomoda como debería ser. Y de esa manera voy acomodando. ¿Correcto? Otro elemento. Las columnas están 1 en 10. Y de esa manera vamos acomodando el gráfico. Ahora el membrete del plano. Nosotros podemos crear un membrete, pero yo les recomiendo que este membrete o este cajetín se encuentre hecho aquí en la presentación, porque cada una de las presentaciones le corresponde, ¿no?, un plano, ¿no? Hay muchas personas que les gusta trabajar con todos los planos en una sola presentación, pero esto no sería recomendable porque si el archivo es muy grande o pesado, en algún momento va a haber un error y va a ser difícil de que se abra y toda la presentación o todos los planos que han acomodado se puede perder. Así que hay que tener cuidado. No me refiero al dibujo hecho en el modelo, sino me refiero a lo que han creado aquí. ¿Correcto? Ahora, el membrete puede ser creado aquí. Vamos a copiar esto. Me ubico aquí y pego. Ahí está. Puedo utilizar horizontal, vertical, A1, A2, A3, etcétera. Ahí está. Listo. Y de esa manera. Ahora, tenemos aquí estos elementos. Aquí tenemos las ventanas gráficas que nos ayudan a poder identificar, ingresar o visualizar los dibujos hechos en la pantalla negra. Ahora, lo que pasa es que al momento de imprimir estos marcos o estos bordes también se van a imprimir. Así que no me conviene que estos elementos se vean porque ya los gráficos de por sí ya se entienden. No necesito encerrarlos como un rectángulo. Así que estos elementos, estas ventanas gráficas, no quiero que sean impresos. Así que no los puedo borrar. No puedo hacer eso, porque si no también se va con ellos lo que se está visualizando de la pantalla negra. Entonces, si no puedo borrarlos, entonces tengo que utilizar una herramienta que se encuentra aquí en las capas.
Aquí tenemos una lista de capas, bueno, que ya estaba previamente creada. Busco uno que por defecto se crea. Cada vez que entro a la configuración de papel, impresora, este Dev Points se llama Dev Points. Es una capa fantasma que nos ayuda. Si yo lo traslado estos elementos a esta capa, entonces las figuras no se van a imprimir, ¿correcto? Y por más de que visualice o que se vean aquí, por más de que se visualicen estos marcos aquí en las presentaciones, al momento de imprimir simplemente no va a hacer caso a esta figura y va a imprimir el resto. Mientras que esta capa de Point es una capa fantasma que está desactivada la impresión y eso está por defecto, no podemos activarlo. ¿Está bien? Entonces más o menos es la idea de cómo se puede configurar para poder plotear cómo se puede configurar y cómo se puede plotear 1 en 25. Ahí está. Tengan también cuidado al momento de utilizar las herramientas para poder copiar o igualar propiedades. Si yo utilizo esto, lo paso acá. Ojo que no estoy copiando, no estoy solamente trasladando la capa a este elemento que anteriormente era otro, que no era DevPoint, sino que también estoy igualando algunas propiedades básicas de ese elemento, como por ejemplo la escala. Así que mejor tengan cuidado con eso y háganlo manualmente, ya que en un plano no hay tantos dibujos que digamos a comparación de todas las líneas que ustedes puedan dibujar en una figura. Entonces de esa manera ustedes pueden configurar la presentación. Este es un método, es el método que yo utilizo y yo prefiero trabajarlo así. Ahora, ¿se acuerdan de las unidades? ¿No? Administrador de configuraciones de página, modificar. ¿Se acuerdan de esto? Entonces, esto de aquí identifica las figuras hechas en la pantalla negra que estamos dándole la unidad correcta. Una unidad en el AutoCAD es 1 metro. Pero si hubiera sido 1, entonces aquí tendríamos un problema. Todo lo que hemos acomodado, bueno, voy a desactivar esto, ahí está. Todo lo que hemos acomodado se va a volver pequeño. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos estado trabajando en primer lugar en metros. Ahora el cambio ha sido que una unidad es 1 milímetro. Y nosotros sabemos que el papel tiene ciertas dimensiones. Entonces, inicialmente estaba en metros. Los tamaños estaban en metros anteriormente. ¿Y qué tamaños eran? Aproximadamente 84 por 59 centímetros. Bueno, en metros es 0.84 y 0.59 metros. Ahora, como está en milímetros, significa que esto de acá mide 835 por 588 milímetros. Entonces, hay una diferencia entre 0.58 y 588. La diferencia es de 1000 veces el tamaño. Entonces, por eso es que la configuración que habíamos hecho cuando las unidades estaban en metros, ahora se ha reducido a 1000 veces su tamaño, porque se está ajustando el tamaño simplemente. Así que antes de hacer alguna modificación, primero definan las unidades para que no tengan estos problemas. Y si ya la configuración ha estado hecho o ya el plano ya ha sido creado con las unidades, una unidad es igual a 1 milímetro, entonces ya están prevenidos. Pero hay que saber cuál es la escala que vamos a utilizar. Vamos a agrandar este tamaño. Vamos a utilizar el tamaño escala y vamos a hacerlo crecer en 1000 veces su tamaño. Ahí está. Ya se está ajustando aproximadamente.
Pero tenemos un problema. Los elementos no se ven aquí en la pantalla. Aquí hay un pequeño problema si es que hacen una variación. Lo que pasa es que al momento de hacer crecer esto también han cambiado la posición de la visualización de cada ventana. Es como haber estirado, ¿no?, por aquí, y el gráfico que se veía por acá ya no se ve porque se ha movido por un lado. Entonces, para poder arreglar este problema hay que hacerlo manualmente uno por uno. Así que por eso hay que tener mucho cuidado al momento de hacer la configuración. No es tan sencillo, pero a comparación de un dibujo es un poco más fácil. Así que manualmente vamos a tener que acomodar los gráficos. Entonces aquí lo acomodo. ¿Se acuerdan de la escala que teníamos aquí? 1 en 50. ¿Y cuál es la escala ahora? Sería 20. ¿Por qué 20? Por lo siguiente. Sabemos que la escala era 1 entre 50, ¿correcto? Pero anteriormente nosotros habíamos indicado de que era 1000 milímetros. 1 metro, una unidad de AutoCAD. Pero ahora una unidad del AutoCAD es 1 milímetro. Entonces simplemente tenemos que hacer ese cambio de unidades. Tenemos que hacerlo de la siguiente manera: por 1000. Entonces es una operación matemática totalmente sencilla. Significa que 1 entre 50 por 1000, ¿no? O mejor dicho, 1000 entre 50. Si sacamos un 0 para ambos datos, 1000 entre 50, tenemos esto: 100 entre 5. Y el resultado vendría a ser 20. ¿No? De esa manera funciona. Ahora, el resto de los elementos. Aquí iban las secciones. La escala era 1 en 25. Entonces el mismo juego: 1000 entre 25. Ahí está. Aquí 1 en 10. Entonces 1000 entre 10. Y acomodamos. Y aquí la escalera. La escalera era 1 en 25. Pero 1000 entre 25. ¿Listo? Esa vendría a ser la configuración con las unidades 1 igual a 1. 1 milímetro igual a 1 unidad. Así que ustedes evalúen cuál les prefieren. Como les estaba comentando, yo prefiero el primero que había hecho, porque las unidades, las escalas que yo ingreso aquí, ¿ya?, es de la manera como nos han enseñado en la universidad: 1 en 100, 1 en 50, 1 en 75. En cambio aquí tengo que poner 1000 por 1 entre 25, 1000 por 1 entre 50, 1000 por 1 entre 10, 1000 por 1 entre 25. Entonces ustedes eligen. Esta es una de las formas para poder trabajar. Ahora hay otra manera también que trabajan las personas, pero no me refiero a la manera como trabajan con las escalas, sino me refiero a la manera como es que hacen la configuración de las láminas, ¿no? Me refiero a que no lo hacen todo aquí en la presentación. La configuración no lo hacen acá, sino lo hacen en la pantalla negra. Significa que todos los planos o las láminas están hechos en este lugar. No utilizan estas herramientas, pero también es otra alternativa, pero no es una alternativa en la que me beneficien en ciertos aspectos. O sea, si yo voy a tener una lámina y esta lámina tiene datos en el membrete o en el cajetín, tenemos por ejemplo el nombre del proyecto, el nombre del cliente, la ubicación, distrito, el tipo de plano, el nombre del plano, quién lo dibuja, ¿no?, el código, la fecha, etcétera. Entonces esta es la información
que le corresponde al plano, a la lámina. Si ustedes tienen diferentes láminas, entonces es recomendable tenerlo separado. ¿Y por qué separado? Lo que pasa es que hay opciones en las versiones superiores del AutoCAD que nos permiten ordenar estas láminas y sin necesidad de estar abriendo los archivos para poder plotear los planos, siempre y cuando estén todos listos y con la configuración correcta de la impresora o el plotter. Entonces, utilizando una herramienta muy eficaz, yo puedo mandar la impresión de todos los planos en los archivos que se encuentren sin necesidad de abrir estos archivos. Es uno de los beneficios que tiene el programa, y ese tema lo vamos a ver en otro video, ya que es un tema un poco amplio, un poco extenso. No es tan fácil explicarlo en unos 5 minutos, así que yo les recomiendo trabajar todo en la presentación, ¿correcto? Pero de todas maneras voy a explicar brevemente cómo funciona el otro método o la otra manera de trabajo. A ver, aquí está. Fíjense que nos encontramos en un archivo, por cierto es un archivo caleta que me pasaron. Bueno, se encuentra aquí la pantalla negra y es aquí donde se encuentran todos los dibujos, todas las láminas, incluido el membrete y los gráficos, ¿correcto? Esto vendría a ser la Facultad de Ingeniería Civil de mi universidad, ¿no? Donde se encuentran todos los dibujos, los detalles, todo. Pero aquí no han trabajado con escalas, ¿o sí? Esa es una pregunta que les hago. Ustedes, fíjense bien, ¿aquí han trabajado con escalas? No, simplemente han utilizado el elemento que le han agregado un elemento base. Este elemento vendría a ser el dibujo más grande, ¿correcto? Entonces, este elemento debería estar en el tamaño real. ¿Y cómo me identifico o cómo puedo corroborar eso? Simplemente midiendo una de las figuras que me indica aquí, que mide 280. Entonces mido desde un extremo a otro y me dice que es 280, correcto. Pero aquí el gráfico me indica que es 1,75. Ajá, aquí tenemos una pequeña duda. ¿Qué ha pasado? Este gráfico grande está en el tamaño natural, al igual que esto y el resto de las figuras grandes. Se entiende que estos elementos están en tamaño real, pero al momento de insertar los otros elementos, aquí me dice 1 en 5, ¿correcto? Si este elemento está en tamaño real y esto va a estar impreso a una escala 1,75, significa que la escala base de estas láminas sería 1,75. Ojo, recuérdense, la escala base vendría a ser 1,75. ¿Ya? Ahora, la figura que se encuentra aquí me indica que está en una escala 1 en 5. Lo mismo sucede acá y otras figuras. Si yo sé que estas figuras están en 1 en 5, a diferencia de la escala 1,75, ¿cuál es la relación? Sabemos que 1 en 5 es una escala muy grande a comparación de 1,75. Es inversamente proporcional al valor, así que tengan cuidado al momento de trabajar con esos valores. Significa que la diferencia entre uno y otros es que la escala 1 en 5 es 5 veces más grande que la escala 1 en 75. O sea, también significa que si la figura es 10 centímetros, entonces no mide exactamente 10 centímetros, sino mide 25 veces más grande de lo normal. Pónganse a pensar cómo funciona exactamente eso. Ahora vemos otro gráfico. Este gráfico, bueno, dice 1,75, debe estar entonces al mismo tamaño que esto. Aquí tenemos otro gráfico donde nos indica que está 1,25. Si sabemos que el gráfico es 1,75 con lo que se va a imprimir, entonces este elemento debe estar en 1,25. Esto está en 1,25. Entonces la relación entre 1,25 y 1,75 es de 3 veces su tamaño.
Significa que este gráfico no está en tamaño natural, está dibujado 3 veces su tamaño. ¿Sí? Y lo mismo sucedería con el resto de las figuras. Solamente hay que identificar cuál es la escala de esa figura y hacer la comparación con el elemento base, con el elemento cuya escala es base. Y de esa manera, con ese resultante o esa diferencia, simplemente el gráfico debe ser amplificado. Cosa que al momento de que esta lámina sea reducida por la escala que debería ser, entonces las otras figuras se van acomodando. Es un poco difícil entender esto al principio, pero se van a dar cuenta a los que trabajan o los que quieren trabajar de esta manera que no es tan complejo, pero hay una desventaja si ustedes utilizan o si ustedes trabajan de esta manera, y esa desventaja no tanto es para el quien dibuja, sino para el quien utiliza después de que se haya elaborado los planos más adelante. Me refiero a quienes van a hacer los metrados o los cálculos de los materiales. Si ustedes van a presentar unos trabajos dándole estos tamaños, entonces la persona va a empezar a medir y se va a dar cuenta que no es la medida que le corresponde. Por ejemplo, esto debe ser 270, pero sabemos que está 1 en 25. Significa que está 3 veces amplificado su tamaño. Si nos ponemos a medir esto, de aquí hasta acá, aquí debe medir 1 a 10, pero esto tiene 330. Como les estaba diciendo, este gráfico está amplificado en 3 veces su tamaño real, ¿no? Y este valor simplemente ha sido modificado o mandrakeado, como muchos lo conocen. Así que no conviene al quien va a calcular los metrados. Es una de las desventajas, porque la mayoría de los que trabajan o hacen esos metrados siempre necesitan del plano o del archivo original para poder identificar. Ahora ustedes decidan cómo van a querer trabajar, pero eso también influye en los dibujantes, porque uno como ingeniero a veces no se dedica a dibujar. Así que siempre les recomiendo tener coordinación con los dibujantes para que puedan elaborar sus proyectos sin tantos problemas o algunos. Bueno, de esta manera. ¿Y cómo se imprime en sí? ¿No? Simplemente presionan control P. No me pide que la impresora no está configurada y bueno, elijo acá la impresora. Aceptamos, elegimos el tamaño del papel, ventana. Bueno, acá ya está enmarcado esto. Voy a indicar otro tamaño de aquí hasta acá. Centramos, aplicamos la presentación, pero también hay que identificar cuáles son las unidades que le corresponden. Si sabemos que el gráfico estaba en tamaño natural, solamente este gráfico grande, bueno, de los 5 planos, los que se encuentran ahí, entonces tenemos que hacer el cambio de configuración. Significa que 75 unidades del AutoCAD equivalen a 1 metro. Entonces de esa manera nosotros podemos decir de que todo este plano va a estar a 1 en 75, como indicaba acá. Es la única manera de que puede identificarse, o sea, la escala base es esta. Y recién pueden aceptar, pero podemos aplicar la presentación y hacer una vista preliminar. Se me olvidó hacer esta vista preliminar en el anterior ejemplo o el método que yo utilizo. La escala de natación es igual que la escala de continuamos. Y de esa manera, aunque el tamaño no se ajusta todavía, es que el papel que se utiliza para esa configuración, para esa impresión es todavía mucho más grande. Entonces, aproximadamente ese es el método o es la manera como trabajan otras personas. Bueno, sea uno o sea el otro método, ustedes eligen. Pero mi recomendación es trabajar todo en escala natural y utilizar las presentaciones. Y más adelante les mostraré otros videos complementando o terminando de explicar todos los puntos que no mencioné en este video, para poder tener mucho más clara la idea de la impresión.
y la configuración de los planos. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.